Yo decía, no manches la guerra. Hola, Mariana. Que vean los siguientes. Ya no se traba que me Buenas tardes, compañeros y profesora. Nuestra cultura es la cultura mexica. A continuación le daremos datos históricos y datos culturales, así como algunos datos curiosos acerca de esta cultura. El primero es mi compañero Gael. El imperio de los mexicas inició su reinado en 1345 y terminó en 1521. Los mexicas expandieron su imperio por el norte de Mesoamérica. Estos contaban con fuertes y feroces guerreros que ayudaron a conquistar a muchos de sus vecinos, de sus pueblos vecinos. Que a la vez estos ayudaron a que gobernantes como Moctezuma II ayudaron a imponer sus creencias, ideales religiosas en la mayor parte de México. Los mexicas surgieron del Aztlán, llamado, el significado es lugar de fuerzas, y este se dice que estaba ubicado en una isla, en una laguna llamada Mezcatitlán, a la costa de Yucatán. Dentro de la cultura se dice que el gobierno era militarista oligárquico. Esto quiere decir que el gobierno era responsable de controlar y de expandir los dioses que llegaban alrededor de Tlatoani. El Tlatoani contó con la ayuda de sus Tlatocan y Cihuacótl, que eran aliados, que daban consejos de estado y jefes de gobierno, eran quienes decidían que era mejor para controlar y para seguir continuando con el pueblo. También se dice que los mexicas se regían por calpulis. El calpulis es un grupo de gente, de sociedades o de mismos guerreros que tenían mismas creencias, mismas formas de vestir, mismas formas o distintas cualidades que los caracterizaban. Se dice que al salir de Aztlán eran alrededor de 4 a 5 calpulis, más en el cambio cuando se establecieron ya en Tenochtitlán fueron alrededor de más de 20 a 25. Dentro de los calpulis hay dos tipos de clase, los pilis y los masehuales. Los pilis es toda la clase noble, como lo son el Tlatoani, que era el mayor jefe dentro de todo el estado, seguido por los sacerdotes, que eran los encargados de hacer los ritos hacia los dioses y eran los encargados de la comunicación entre ellos mismos, seguidos así mismo por los guerreros águilas y guerreros jaguares, que dependiendo de los méritos que hicieran era el título que se les daba. En un punto intermedio se encuentran todos los comerciantes, ya que se decía que eran servidores legítimos y directos de los tlatoanis, más sin en cambio, aparte de ser comerciantes, eran utilizados como espías dentro de las demás culturas, ya que ellos eran los encargados de estar constantemente a recorrer y a vender sus mercancías, más sin en cambio eran los encargados también de traer información al cabo de sus viajes. Dentro de los masehuales se encuentra toda la clase trabajadora, como lo son obreros, pescadores, campesinos, todo ese tipo de clases se encontraban dentro de la clase masehual. Y los últimos que se encontraban abajo de la lista eran los tlacacote, que eran conocidos como los esclavos. Para ser un esclavo había dos formas, que haya sido vendido directamente a Tlatoani o que haya sido capturado en una batalla o como conquista de un pueblo. Dentro de también la cultura se dice que tú podías llegar a hacer miles de obras buenas para seguir subiendo dentro del nivel. Puedes llegar a ser demasiado igual, a ser parte de los pilis. Más sin en cambio, por más obras buenas que hicieras, tú no ibas a poder llegar a estar en la punta de la pirámide o de la... pues sí, dentro de la pirámide. Ya que ese tipo de títulos simplemente se le daban a herederos de los tlatoanis o de los mismos sacerdotes. La cultura mexica comenzó en el valle de Toluca, después se fue expandiendo hacia Veracruz, de Veracruz se fueron a Puebla y de Puebla se fueron al centro de México, del centro de México trasladaron hacia Michoacán, de Michoacán se fueron al sur de Guerrero y al centro, que es Acapulco actualmente. La vestimenta de los mexicas en las mujeres era falda negra larga que llegara hasta los tobillos. Arriba llevaban un huipil blanco o en su dado caso tenían camiones de colores a los alrededores y las mujeres las que eran podría decir las esposas de los que eran los gobernantes de las ciudades eran con sus huipiles tenían dos rayas a los costados que significaban que tenían un rango más alto. A continuación seguimos con una ronda de datos curiosos.
El primero de ellos que conocemos que México se traduciría como en el ombligo de la luna. Más en cambio hay varias teorías que se han extendido con el tiempo y hay una muy importante que dice que en realidad no es en el ombligo de la luna como nosotros queremos, sino que sería en el ombligo de Maguey, juntando varias palabras que harían esta simulación. Asimismo, la forma correcta de llamar es mexicas. Los aztecas son los antecesores de ellos. Los aztecas se les denominaba a aquellos que nacían y crecían dentro de Aztlán. Cuando se establecieron en el Valle de México fue cuando se les puso el nombre de mexicas. Dentro de la tradición se dice que fue porque Huitzilopochtli, su dios principal, fue quien les puso ese nombre. La cultura mexica, su religión se basaba en que juntaban varios dioses y los juntaban, como por ejemplo el coyote con la lagartija, y los convertían en figuras. Su mayor dios, al que adoraban más, era Huitzilopochtli y a Ometeputli, que eran los dioses que ellos veneraban más. Se predominaban como politeístas, ya que tenían varios dioses entre sí. Y sobre sus monumentos o así eran sobre los dioses, y el que es más destacado es la Piedra del Sol, que tiene 231 años y también se le conoce como el calendario azteca. Como podemos ver, mi compañera Mariana y yo hoy traemos varios elementos que eran utilizados dentro de sus tradiciones, de sus culturas y dentro de su día a día. Se dice que cuando Moctezuma fue a encontrarse con Hernán Cortés, siempre le acompañaba el humo de copal, que no lo podemos traer por varias situaciones, y se ocupaba el toque de caracola, el toque con el que empezamos, que era con el que se llamaban a los espíritus para que protegieran a los que iban encaminados. Y sería todo. Gracias.